Venga, buenas tardes a los que estéis por aquí o a los que lo veáis en diferido, ¿no? Porque al final este tema de los horarios siempre es un poco jaleo. Hoy un poco tenemos el segundo curso de Python. En la primera clase estuvimos viendo pues algunas nociones básicas, los programas que necesitamos. em, bueno, vimos alguna estructura de control, variables, comentarios, cosas que es lo primero en este caso para conocer. Hoy en la segunda clase, pues más o menos lo que tengo pensado ver es el tema de bucles, temas de buenas prácticas, sobre todo con ellos, porque hay muchas cosas que son mejorables, ¿no? Respecto a lo que podemos hacer. También tenía pensado pues ver algunos aspectos más adelante, a lo mejor sobre fechas, sobre tiempos, estas cosas divertidas, ¿no? Que puede ser con el manejo de los tiempos. Y a partir de ahí, bueno, pues dependiendo de las preguntas que tengáis, ¿no? O bien por las redes sociales o bien aquí directamente en el canal, pues ir respondiendo, ¿no? Sobre todo si tenéis algunas curiosidades, saber que siempre me podéis preguntar, ¿no? Y podemos hacer algún ejercicio que tenga que ver más con lo que estáis viendo, ¿no? O con lo que estáis aprendiendo, o si estáis dando algún curso, o cualquier otro tema, ¿no? Que os pueda echar un poco una mano, ¿no? Con todo ello. Venga, pues hoy os quería comentar también algunas cosillas, bueno, un poco que no tienen que ver con el curso, si me permitís unos minutillos, ¿no? Por lo menos para ir comentándolo. Y es que un compañero, ¿no? Que es Miguel, que en este caso le saludamos por aquí, he tenido suerte y me ha pasado un logo, ¿no? Es una de las cosas que quería tener para el canal, para todo lo que estoy haciendo y que de alguna manera identificarlo. Y os lo comparto por aquí, ¿vale? Veis un poco, en este caso el logo, ¿no? En una camiseta que está puesta. Tenemos también, lo había hecho para una taza, ¿no? O pegatinas. Pues son un poco el contenido que estaba buscando, ¿no? Para hacer con Patreon, donde estoy subiendo además un montón de contenido. Hoy mismo he empezado ya a subir todo... eh, toda la documentación que tengo respecto a algún curso de Python, algunas cosillas básicas, otras un poquito más avanzadas, intentando explicarlo, pues bueno, para que cualquier persona al final pueda aprenderlo. Eh, en Patreon, sobre todo, lo que intento de inicio, sobre todo si estáis aprendiendo tecnología, si estáis aprendiendo cualquier lenguaje de programación, es esas mismas documentaciones para que podáis aprender, ¿no? De una forma un poco masticado para que no tengáis problemas, ¿no? Es la idea inicial que tengo con respecto a Patreon, aunque luego más adelante, pues desarrollar software a lo mejor, pues en casos más específicos, desarrollar más software libre para situaciones generales que puedan ayudar, ¿no? A lo mejor en otra retransmisión, pues me pongo a hablar un poco de lo que he desarrollado hasta ahora, un poco los objetivos a futuro, ¿no? Que quiero realizar, pero ya os digo que tengo muchas ganas, ¿no? De desarrollar software que al final es útil y que muchas veces no tenemos soluciones, pues porque sinceramente no es rentable, ¿no? A nadie le interesa desarrollar algo de ese estilo y bueno, pues si se puede realizar y es útil, estupendo. Así que bueno, lo dicho, tenéis por aquí los logos, tenéis también el enlace de Patreon si le queréis echar un vistazo. Eh, yo la verdad es que estoy deseando de poder quedarme con alguna de estas tazas o alguna de estas camisetas. Tengo ganas, sinceramente, porque así por lo menos, como siempre se suele decir, ¿no? Al final montamos esto por si a alguien le interesa, pero al final los que lo creamos somos los primeros interesados en tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, con eso era un poco lo que os quería comentar. Y con respecto a Patreon, pues lo dicho, tenéis... un segundo que cargue. Tenéis determinadas opciones, ¿no? Os decía que de inicio yo estaba comentando sobre todo para la generación de documentación, ¿no? También hablo de Discord por si tenéis en este caso las ganas de charlar, si tenéis en este caso preguntas, si queréis pues algo un poco más tranquilo que lo que puede ser por aquí por el canal, pues tenéis la comunidad de Discord abierta para cualquier persona, ¿vale? Tanto en Twitter lo podéis encontrar los enlaces, como lo podéis encontrar directamente en cualquier sitio, ¿vale? No vais a tener mucho problema. Voy a coger y os voy a pasar precisamente ese enlace por aquí, que siempre viene bien por si alguien se va uniendo y de esa manera pues se quiere unir al Discord o quiere por ese camino ir charlando. Ya os digo, está bastante nuevo, tenéis que entender que todas estas cosas que estoy generando pues prácticamente llevo unos días, unos meses, unas semanas, ¿no? Dándole vueltas, pero poco a poco irán cogiendo ritmo. Entonces ya os digo que si os queréis unir pues estupendo y seguramente le vamos a sacar provecho todos, ¿no? Venga, pues lo dicho, os he comentado un poco el tema de Discord, recuerdo también la parte
de GitHub, por si le queréis echar un vistazo a los trabajos que estoy desarrollando. Pongo también los enlaces, ya os digo, porque son cosas que os pueden interesar a todos, ¿vale? No solamente por si ya sabéis programar o no sabéis programar, son cosas que pueden ser interesantes a cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, uno de los proyectos, me voy a detener un poquito por echarle, ¿vale? Es este de Hatusa, ¿vale? Y que hablamos de una biblioteca web de libros electrónicos, ¿no? Personalmente es algo que no he encontrado, algo que vi que puede ser interesante y bueno, pues me metí un poco en desarrollar una solución de este estilo. Me queda mucho trabajo, ¿vale? Pero poco a poco para al final dar una solución que guste a todo el mundo. Con lo de Patreon, como decía antes, al final esto es lo que trato. Si al final hay algún desarrollo que es más interesante, menos interesante, pues ir desarrollándolo bien con Python, bien con JavaScript, bien con la tecnología que sea, ¿no? Es un poco lo que podemos aprovechar y ya de paso os puede servir el programa o os puede servir el código para aprender, ¿no? Así matamos dos pájaros de un tiro. Venga, pues con todo esto vamos a empezar ya con respecto al curso, ¿no? Ir viendo algunos ejercicios y ir empezando volviendo a lo que venimos, ¿no? Por lo menos en el día de hoy, que es la retransmisión sobre esa segunda clase que estábamos hablando. Venga, pues darme un segundito por aquí. Al final contar las ventanas, la verdad es que es un jaleo. Venga, ahora sí, ¿no? Bueno, pues justamente donde nos quedamos la clase anterior fue en determinados ejercicios, ¿no? Creo que se ve así, seguramente lo vais a leer mejor. Determinados ejercicios hicimos, creo que el último fue algo así como el adivinar el número, un pequeño pseudo juego, ¿no? Para poder ir practicando con las estructuras de control, en este caso los if. Hicimos también el tema de la tabla de multiplicar, por recordar cosas, ¿no? Y sobre todo hablábamos también no solo de desarrollo, no solo de sintaxis, sino también de buenas prácticas, ¿no? Que es algo que siempre incido muchísimo cuando imparto cualquier clase, ¿vale? Sea donde sea, porque al final no se trata solamente de desarrollar, sino se trata de desarrollar cosas que al final tengan un beneficio, ¿no? O incluso que si luego tiene que continuarlo un compañero, pues que ese compañero no nos desee la muerte, ¿no? Directamente, porque eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, pues siguiendo con estos caminos, vamos a empezar hoy con otro ejercicio. Y el ejercicio que vamos a hacer hoy es para tener una colección de números, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos una colección de números, ver cuántos números pares hay entre esos dos números, ¿no? Es un ejercicio muy sencillo que obviamente con un bucle pues vamos a poder hacerlo. Entonces, bueno, creamos primero el fichero para que luego os lo pueda subir, podéis echarle un vistazo en este caso al código o cotillear con ese caso el código que hemos hecho en la clase de hoy, ¿no? Venga, pues lo primero sería conocer la sintaxis del for o la parte que podríamos necesitar para poder trabajar con ello. Es lo más elemental, ¿no? Entonces, en el caso de Python, el for cambia un poquito respecto a lo que son otros lenguajes, ¿no? Normalmente en casi todos, más o menos, ¿no? Tenemos una sintaxis del for dividida en tres trozos. Normalmente el primero suele ser declaración, el segundo estamos teniendo una operación lógica y en el tercero normalmente un incremento o un decremento. Pero aquí en el for de Python suele tener, digamos que el apoyo en una función específica, ¿de acuerdo? Entonces yo podría tener algo de este estilo, en el que al final voy a recorrer, por ejemplo, números del 0 al 9, ¿vale? Voy a dejarlo de esta manera y voy comentando ahora el código. Fijaos, no tenemos una declaración de una variable por sí, separado, sino que estamos utilizando una palabra reservada en Python que creo que es tremendamente útil, que en este caso es el int, ¿de acuerdo? Y luego además nos estamos apoyando en esa función de rango que también os decía. Entonces, este rango lo que nos va a ir entregando de una forma, bueno, pues en cada ejecución, cada vez que esto se ejecute, es un número entre 0 y 9, ¿no? El primera vez nos entrega el 0, el 1, el 2, sucesivamente. Entonces, por este camino, al final, lo que vamos a ir teniendo son distintos números. Esos números se nos van a guardar en la variable número y por lo tanto vamos a poder trabajar con ello, hacer cualquier operación, cualquier discriminación, ¿vale? Son estructuras que por ese camino nos va a servir de mucho apoyo. Recordar siempre, en programación casi siempre empezamos a contar por el 0, hay algunas excepciones, pero siempre empezamos a contar por el 0. Y luego además el último número siempre se suele excluir. Esto tiene también una relación con respecto, por ejemplo, al tamaño de un array, al tamaño de una lista, al tamaño de cualquier colección de datos, porque
digamos que el tamaño siempre va a ser el número total, ¿no? Y la última posición de ese elemento de esa colección siempre va a ser uno menos que el tamaño de esa colección. Eso nos sirve para poder recorrerlo de una forma más sencilla, ¿no? Digamos que son como dos piezas de un puzzle que encaja bastante bien y que a través de eso vamos a poder seguir avanzando, ¿vale? Venga, pues una vez que tengamos claro esa sintaxis que estábamos hablando pues de Python, ¿no? De cómo podemos trabajar por ese camino, etcétera, vamos a lo primero de todo imprimir algo, ¿no? Imprimir lo mínimo los números que estamos generando para que podáis ir viéndolo. Venga, pues como os decía, por cada vez que estemos iterando sobre esa función de rango, nos va a devolver un número y con lo consiguiente, dentro del propio for, lo que vamos a ir es imprimiendo esos números uno tras otro, ¿no? Como veis, al final es tan directo como... Un segundo, que así se ven todos. Tan directo como esto. Parte buena, que la sintaxis de Python al final está simplificando cosas que en otros lenguajes hay que escribir un poquito más. Entonces, bueno, más cómodo, ¿no? Es por donde podría ir en ese sentido. Una vez que tenemos esto, yo os decía de que vamos a hacer un ejercicio en el que al final vamos a recorrer desde un número hasta otro y ver cuántos números pares hay entre estas dos opciones, ¿no? Es algo muy sencillito, pero vamos mezclando algo más complejo. Entonces, en este caso, para poder darle al usuario, ¿no?, la oportunidad de decir dos números, así es más divertido, ¿no? Podemos lanzarle distintas pruebas. Vamos a recoger los dos números que vamos a utilizar, ¿no? Como el número de inicio y como el número final. Venga, vamos a hacerlo igual que el otro día. Vamos a pedir, en este caso, un número. Ese número lo vamos a guardar en la variable número 1 y vamos a generar otro exactamente igual, que lo vamos a guardar en la variable número 2. Recordar, cuando utilizamos la función de input, lo que nos entrega, ¿de acuerdo?, es, como podéis ver en las anotaciones, ¿no?, que viene en este caso del linter y de todo este plugin de Python, es que nos devuelve un str, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener claro siempre el tema de los tipos en Python. La omisión, ¿no? Al final pensar que voy a tener un tipo y que luego realmente tengo otro, originan problemas, no solamente en Python, originan problemas en cualquier lenguaje. Pero aquí quizás es más horrible, porque cuando tengo una situación de este estilo en el que espero un str y luego de repente tengo otra cosa, pues voy a tener resultados inesperados, ¿no? En otros sitios, sobre todo si son lenguajes compilados, lo que puedo tener es un error directamente. Entonces aquí lo que puedo tener es esperar una cosa y tener otra totalmente distinta. Venga, entonces, como comentamos en la clase anterior, por recordarlo un poco, como yo tengo un string, un str, una cadena de texto, como lo queráis llamar, y necesito un número, necesito hacer una conversión, necesito convertirlo a un número entero, a un integer, y que de esta manera pues podamos trabajar con el mismo. Una vez que tenemos ese número, pues ya podremos hacer operaciones, podemos restarle, podemos hacer cualquier cosa a nivel matemáticas o incluso comparaciones a nivel de números. Si tuviéramos un string, bueno, pues todo esto saldría de manera diferente. Venga, pues teniendo el número 1 y el número 2, la primera parte que tendríamos que hacer es que cuando yo pase esos dos números, vaya desde un número hasta otro, ¿no? Es decir, el primer paso a la hora de dividir este problema y poder resolverlo sería que entendiéramos que estamos pasando por todos los números, ¿no? Porque estamos diciendo que tienen que ser inclusive en los dos casos, ¿vale? En los dos extremos tenemos que incluir los números. Entonces, para ello, vamos a sustituir tanto el número 1 en el rango, ¿no?, en la primera posición, que va a ser el número de inicio, como el número 2 en la segunda posición. Y vamos a ejecutarlo de nuevo, ¿vale? No vamos a obtener muchos cambios respecto a lo que teníamos hecho antes, pero sí que es cierto que por lo menos vamos a comprobar ese resultado. Y como os comentaba antes, pues dos números, venga, pues del 2 al 10, por ejemplo, y nos aparecen todos esos números que vamos recorriendo con el for, ¿vale? Entonces, recuerdo, estamos iterando sobre la función de rango, nos está devolviendo, en este caso, un iterador, que es el número, que va a ser cada vez distinto, y eso es lo que estamos imprimiendo. Sin embargo, yo he puesto en el segundo número un 10 y hemos llegado hasta el 9, ¿vale? Lo que comentaba al inicio, el último número dentro del rango lo va a excluir, no va a estar incluido. Entonces, aquí tenemos que buscar alguna solución. Podemos coger el número 2 y hacer alguna operación en la línea 3, ¿no?, en el momento en el que estamos recogiendo esa variable. Eso no sería correcto, porque ya no tengo el número exacto que me dice el usuario.
¿vale? Estoy afectando a los datos que realmente tengo que tener de entrada y que a lo mejor posterior necesito comprobarlos o necesito gestionar algo de esa situación. Entonces, para ello, lo mejor es incrementarlo justamente en el rango, ¿no? Voy a ejecutar desde el número 1 hasta el número 2 más 1, ¿vale? Cuando hacemos este tipo de operaciones, no pensar que vais a tener resultados distintos, ¿no? No va a coger el número 2, luego le va a sumar 1. Esto siempre es muy sencillo. Se va a ir evaluando cada una de las cosas que se van agrupando, ¿no? Es decir, en este caso el número 2 más 1 se tiene que resolver con antelación para luego poder ejecutar el rango, ¿vale? Entonces, eso quiero decir que siempre tener eso sin problemas, porque al final os induce a errores, ¿no? Y luego al final tenéis otro tipo de problemas en los ejercicios. Venga, entonces con esto, si lo volvemos a ejecutar para comprobar si ya llegamos desde el número que elegimos hasta el número que elegimos, ¿no? Inclusive, un segundo que ponga de nuevo el 10, pues vemos que ya tenemos los dos números, ¿no? Vamos a poder trabajar con ello. Venga, pues lo siguiente sería detectar si ese número que estamos recorriendo es un número par o no es un número par. Entonces, la forma más sencilla, para saber que un número es par, es si ese número, cuando yo lo divido entre 2, si su resto es 0, ¿de acuerdo? Eso nos va a servir para ver si es par o no es par. ¿Cómo discrimino si un número es par o no es par con lo que estoy haciendo? Pues a través de if, que es la estructura de control que vimos ese primer día, que nos va a servir para saber si esta operación devuelve un verdadero o devuelve un falso, ¿no? Si devuelve un verdadero, quiere decir que el número es par. Por lo tanto, vamos a poder, como mínimo, por ir avanzando, por ir haciendo algo que vayamos viendo, ¿no? Pues imprimir únicamente los números que son pares. Entonces, a través de esto, si volvemos a ejecutar, ponemos del 2 al 10, pues tenemos ya solamente la visualización de los números pares. Ya estamos en este caso adelantando un poquito más, ¿no? Entonces, como comentaba al inicio, ¿no? Respecto al ejercicio que íbamos a hacer, pues yo le iba a pedir un número de inicio, un número final, y vamos a contar cuántos números pares hay entre los dos. Entonces, para ello sí que podríamos hacer incluso una resta, ¿no? Y a lo mejor una división. Tener en cuenta que cuando implicamos una división puede haber decimales. Entonces, bueno, si decimos dos números no podemos decir algo así como hay 3,5 números pares, ¿no? Eso no es real. Entonces, para acostumbrarnos a utilizar el for, pues siempre puede ser más positivo utilizar el rango, ver que en este caso estamos recorriendo número a número y estamos comprobando paso a paso, ¿no? Que esto sea como estábamos hablando. Venga, pues, ¿cómo vamos a contar los números pares, ¿no? ¿Cómo vamos a contar los números que tenemos y en este caso, pues mostrar el número total de los números pares que tenemos? Bien, para ello, normalmente la opción más viable o la opción al final es más socorrida es generar lo que se conoce como un contador, ¿no? No se trata nada más que de una variable en la que vamos a inicializar con un valor, en este caso a 0, y que vamos a ir luego incrementando paso a paso. Entonces, de esa manera me va a servir para saber cuántos números en este caso tengo pares. ¿Dónde voy a incrementar este contador? Cuando estamos dentro del if. ¿Vale? En este momento yo no voy a ir imprimiendo cuánto vale el contador, no voy a ir haciendo nada de este estilo. Lo único que tengo que hacer en este proceso que tengo es sumarle 1 al contador cada vez que pase por un número par. Teniendo esto en claro, cuando termine el proceso del for, ¿vale? Cuando tengamos todo esto que ha acabado, ese es el momento en el que puedo saber, bueno, pues si cuántos números pares tengo o cuántos números pares he recorrido, ¿vale? Entonces, en esta sección, pues ya podemos preguntar o podemos decir, pues hay el contador, ¿no? De números pares. ¿Vale? Entonces, con esto hemos conseguido recorrer un número desde el inicio hasta el final, hemos conseguido saber cuántos números pares hay y también hemos conseguido pues contarlos y mostrarlos, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que podáis verlo, por ejemplo del 0 al 10 y veis pues que nos dice que hay 6 números pares. ¿Por qué pasa esto? Por el 0, ¿vale? Recordar que estas cosas siempre pueden ocurrir, 0 entre 0, pues al final el resto es 0, ¿vale? Pero ahí ya tenemos alguna circunstancia especial con el 0. Si lo volvemos a incluir y decimos del 1 al 10, pues tenemos una situación más normal para nosotros, ¿no? A nivel de matemáticas. Venga, pues con este ejercicio vamos a complicarlo un poquito más. Yo sé que muchos de ellos, de estos ejercicios que estamos haciendo, pueden ser muy sencillos
Algunos pueden decir incluso, pues no merece tanto la pena hacer algo tan básico. Pero recordar que cuando tenemos una situación más real en cualquier desarrollo, o por lo menos lo que muchas veces me toca ver cuando trabajo en ese sentido, veo muchas cosas que están mal realizadas, ¿vale? Y están mal realizadas porque algunas cuestiones de base no están bien entendidas. O a lo mejor por tiempo, por presión o por lo que sea, terminamos saliendo rápidamente por la primera salida, en vez de pensar y ver que hay, bueno, pues otras alternativas más viables, ¿no? Entonces, por ello mismo, os comento que estos ejercicios es bueno realizarlos, practicarlos con este lenguaje, con cualquier otro, porque de esa manera vamos a tener claros los cimientos, ¿no? De por lo menos la sintaxis, para que cuando tengamos que resolver algo más complicado no haya problemas, que ese sería un poco el objetivo. Venga, entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, ¿cómo lo vamos a complicar? Pues vamos a complicarlo de tal manera que si el número 1, que es el número inicial, en este caso es menor que el número 2, como veis no tenemos ningún problema. ¿Qué ocasionaríamos de forma inversa? Si yo le digo del 10, por ejemplo, al 1, pues que me indica que hay 0 números pares, ¿vale? Esto también lo podemos solucionar. Es un poco por donde se podría ir. Desde mi punto de vista, ¿vale? Una de las cosas que repito muchísimo cuando también imparto clases es que cuando estamos desarrollando se trata de dar una solución a un problema. No se trata únicamente de coger, programar algo, oye, me funciona la primera vez, pues ya está, no hay nada más que hacer. Sino tengo que dar una solución al problema. Y si luego además detecto, como es en este caso, que hay más problemas, como puede ser al variar los números, pues también tendré que actuar. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que trato de comentar. Pero no nos quedamos, no nos conformamos en este caso con hacer únicamente una parte, ¿no? Seguimos avanzando por ese camino. Venga, pues siguiendo con este tema, siguiendo con lo que hemos hecho, ¿cómo podemos resolver ese tema? Matemáticamente sé que hay muchas soluciones, ¿vale? Pero vamos a ignorarlas, vamos a dejarlas a un lado y vamos a utilizar temas de sintaxis, con lo que tenemos ahora mismo en pantalla. La función de rango tiene un tercer parámetro bastante útil. Ese tercer parámetro, como podéis ver, son los pasos, ¿no? Es decir, por defecto, lo que voy a ir haciendo es incrementar de 1 en 1 hasta llegar hasta el segundo número. Cuando yo ponía del 1 al 10, bueno, pues voy a ir sumando 1, 2, 3, hasta que al final llego al 10. Entonces, de esa manera, el paso por defecto va a ser el 1. Sin embargo, nosotros podemos cambiarlo, ¿vale? Yo podría decirle, por ejemplo, que vaya de 2 en 2. De tal manera que cuando le pase esa cantidad misma que estábamos haciendo, del 1 al 10, pues fijaos, al ir de 2 en 2, justamente da la casualidad que son impares, no me detecta ningún impar, no me detecta ningún par, ¿vale? Entonces, por ese camino vamos a seguir trabajando para corregir esa parte que os decía, ¿no? Que si variamos los números de una posición a otra, que no tengamos problema, ¿no? Es lo que vamos a solucionar. Para ello, lo que nosotros vamos a originar es una variable que va a ser paso. Y como por defecto el paso es en 1, pues nosotros lo vamos a mantener. Vamos a seguir teniendo ese paso en 1. Lo que pasa que vamos a discriminar en función de lo que os hablaba, ¿no? En el caso de que el número 1 sea mayor que el número 2, pues ese paso tiene que ser diferente, porque ya no tengo que ir sumando de 1 en 1, sino tengo que ir restando de 1 en 1, ¿vale? Entonces, por ese camino sí que tengo que dar una vuelta a algo más o tengo que ir trabajando, ¿no? En la solución o la mejor solución que en este caso tenemos, pues es afectar al paso que estamos haciendo. Venga, pues en este caso, en vez de tener el paso más 1, pues lo que voy a tener es el paso menos 1. Entonces, al tener esta variable, esta corrección, de alguna manera, de rumbo que estamos haciendo de cara al rango, yo puedo coger ese mismo paso y meterlo con la misma variable que teníamos en la función rango. Si hacemos esto, vais a ver que si pongo del 1 al 10, bueno, me detecta que hay 5 números pares. Si lo vuelvo a ejecutar de 10 a 1, pues bueno, ya por lo menos no me dice un 0. Sin embargo, tenemos un error. Y ese error es por el mismo problema que os decía ese más 1. Es decir, cuando nosotros estamos yendo en una dirección en otra, el último número del rango se omite. No estoy omitiendo el 10, ¿vale? Porque el 10 al hacer un más 1 llega hasta 11, no se omite. Pero en el caso inverso sí que se está omitiendo porque tengo un más 1. Si el número es más pequeño, al sumarle 1, bueno, pues va a omitir el siguiente. Pues ahí es donde tendría el problema. Y para solucionarlo, el mismo paso que estoy generando es lo que me va a solventar, ¿no? Porque si el paso al final es menos 1, recordar que con estas propiedades matemáticas, ¿no? Ese más menos al final se va a convertir en un número negativo y por lo tanto en vez de sumar va a restar, que es lo que necesitamos para que llegue a ese número más pequeño, ¿vale?
Venga, si lo ejecutamos para que podáis verlo, del 1 al 10 nos va a dar los 5 números pares, y si ejecutamos del 10 al 1, pues nos va a dar también los 5 números pares, ¿vale? Entonces hasta aquí perfecto con esos temas, ¿no? Porque estamos viendo cómo solucionar algo cuando se complica un poquito más, cuando tenemos que corregir algo que por defecto ni siquiera habíamos pensado, como puede ser meter los números al revés, y cómo hay que darle solución, ¿vale? Y esto os digo que es muy importante. Venga, pues por lo menos tenemos este ejercicio. Recordar que luego al final de la clase, ¿no? Más o menos a las 9, que es cuando cerraré en este caso el canal, pues por ese camino vamos a subir todos los ejercicios, vais a tenerlos, se pueden descargar, etcétera, como ya venía comentando anteriormente. Venga, pues más cosas que vamos a hacer. Con este ejercicio vamos a dejarlo a un lado y vamos a intentar hacer otro un poquito más complicado, ¿no? Es decir, yo sé, como os comentaba antes, que estos ejercicios pueden ser un poquito más aburridos, pero al final son interesantes por lo menos de practicar. Vamos a ir con uno que nos puede hacer un poquito más de gracia, ¿vale? Que se trata de detectar cuántos días hemos vivido, ¿no? Nosotros le pasamos nuestra fecha de nacimiento y tenemos que ver cuántos días hemos vivido. Venga, pues vamos a crear de nuevo el fichero para que tengáis también ese otro ejercicio. ¿Vale? Y una vez que lo tenemos, pues vamos a seguir, ¿no? con todo ello. Para obtener en este caso los días que hemos vivido, ¿no? Pues necesito pedirle al usuario el día en que ha nacido, el mes en que ha nacido, el año en que ha nacido, ¿no? Necesito pedirle esos 3 datos. Y necesito tener al final números, porque de esa manera podemos avanzar, ¿no? Venga, Jatomas, buenas tardes. Venga, pues perfecto, ya te digo, como tienes además el canal que se queda grabado, también lo puedes consultar o siempre puedes echarle un poquito para atrás y puedes consultarlo, ¿vale? No hay ningún problema. Dale un buen paso al perro que seguramente lo necesita. Venga, pues seguimos con el ejercicio de días vividos y lo que vamos a centrarnos es en recoger primero esos datos, ¿no? Cuando tengáis un ejercicio, cuando tengáis un folio en blanco, algo de este estilo y no sabéis un poco por dónde empezar, la pista que siempre suelo dar y que suele ser efectiva es de, bueno, voy a ver qué variables necesito. ¿Qué necesito establecer para empezar un poco, para no tener ese folio en blanco? ¿Necesito recoger algún dato? Bueno, pues lo pongo. ¿Hay que inicializar algo de alguna manera para ir empezando? Bueno, pues es lo más inmediato que puedo hacer. Entonces aprovecho y me pongo a hacerlo. Venga, pues lo primero de todo sería recoger el día. Ya tendríamos que saber que vamos a necesitarlo en formato integer, por lo tanto vamos convirtiéndolo ya de inicio. Venga, y vamos a necesitar lo mismo con el mes. Y vamos a necesitar lo mismo con el año. ¿Qué problema tenemos en el código que hemos hecho ahora mismo? La línea 4. Recordar que esto creo que lo hablamos también en la primera clase, en la que os decía que, bueno, las señas se pueden meter, en Python no vais a tener problemas de utilizarlo, ¿no? Porque al final lo van a reconocer y vais a poder trabajar en ese sentido con ello, pero sí que en determinadas herramientas a lo mejor no están tan preparadas con estos temas, ¿no? De ñes, de acentos. Entonces mi recomendación suele ser siempre la misma. Evitamos utilizar directamente. Igual que no utilizamos acentos, igual que no utilizamos obviamente espacios, igual que hay diferencia de mayúsculas y minúsculas, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de escribir cualquier nombre simbólico en Python o en cualquier otro lenguaje. Venga, pues vamos a ponerle $n en este caso para avanzar. Y a partir de aquí, una vez que tenemos los datos, lo siguiente que tenemos que plantearnos o lo siguiente que tenemos que darle vueltas es a qué vamos a hacer, ¿no? Si yo necesito saber los días que ha vivido una persona, pues tendré que hacer alguna cuenta, ¿no? Como no sabemos manejar nada de tiempo, no hemos visto nada todavía, no hemos visto pues, quizás las 2 librerías clásicas de Python para hacer estos cálculos, vamos a basarnos en lo más rápido que tenemos, que es pues, la cuenta vieja, si me permitís, ¿no? Es decir, que si yo tengo una variable que son días vividos, vamos a escribirlo de otra manera un poquito mejor, ¿vale? ¿Cómo puedo saber aproximadamente con esa cuenta vieja que os comentaba los días que ha vivido una persona con estos 3 datos? Bueno, pues en el 2021, que es en el que estamos, si le restamos el año,
¿vale? Lo que vamos a tener la diferencia obviamente de los años, y al multiplicarlo por 365, pues tendríamos una aproximación bastante lejana, ¿vale? Pero por lo menos un acercamiento, ¿no?, a esos días vividos que os decía antes. Vamos a imprimirlo un poquito más vistoso. Vamos a escribir algo así como has vivido, vamos a poner los días vividos, ¿vale? Y luego además vamos a poner los días también que ha dormido, por ejemplo, ¿no? Un tercio de las horas que desde el día, ¿no?, lo pasamos aproximadamente durmiendo, cada uno más, algunos menos, ¿no? Pero vamos a coger ese tercio y vamos a utilizarlo también para indicar cuántos días de toda la totalidad, ¿no?, pasamos durmiendo. Entonces has vivido tantos días y de ellos has dormido. Y aquí es donde viene lo que ya comenté también el primer día. Cuando ponemos estas llaves, lo bueno que tiene este relleno de string es que no solamente puedo especificar una variable y que se va a especificar ese valor dentro del string, o sea, ese relleno del string, sino que además puedo operar con ello, puedo lanzar cualquier operación en este sentido. Entonces, en los días vividos, yo puedo coger y restarlo entre 3, ¿vale? Tenemos un tercio. ¿Problema que vamos a tener de esta división? Pues que va a tener números decimales. ¿Cómo podemos quitar fácilmente los números decimales? Si yo hago una conversión de esta operación a un número entero, lo que me va a quedar al final de resultado va a ser precisamente la parte entera. La parte decimal se va a perder, la vamos a derrochar, ¿vale? Entonces es una forma fácil de redondear, bueno, no es un redondeo, ¿vale?, pero de eliminar en este caso todo lo que son los decimales. Venga, vamos a probar esta primera solución a ver qué tal, ¿no? Venga, si alguien quiere decir fechas, pues ya sabéis que podéis escribirlo en el chat y así nos echamos unas risas. Venga, el 1 del 2000. No sé si hay alguien que ha nacido en el 2000, pero por lo menos lo ponemos ahí para que os hagáis una idea, ¿no?, de lo que hemos vivido. Pues si habéis nacido en el 2000, nos salen 7.665 días, aproximadamente, ¿vale? Obviamente esta no es la cifra real, pero bueno, si os aparece un poco más gracioso, fijaos en la cifra que nos sale de dormido, que nos salen 2.555 días que hemos estado únicamente durmiendo de la totalidad. Bueno, son cosas que podemos calcular de una forma fácil y que tenemos una pequeña aplicación en la que por lo menos tenemos estos datos para, bueno, pues para cualquier broma de este estilo. Venga, vamos a intentar ir a un poquito más. ¿Aquí qué me estoy olvidando en este cálculo? Pues me estoy olvidando años bisiestos, me estoy olvidando meses de 30, 31, 29, me estoy olvidando pues el primer año de vida, ¿no? Normalmente no lo vivimos por completo, ni siquiera el año que llevamos, ¿no?, que llevamos 4 meses ya, tampoco lo hemos vivido por completo. Entonces, esas situaciones al final las estamos dejando a un lado, ¿vale? Podríamos intentar acercarnos un poquito más, podríamos intentar definir eso un poquito más, pero vamos a avanzar sobre todo por ver más ejercicios después. Vamos a ver cómo lo podríamos haber hecho con otro tipo de soluciones. Voy a especificar aquí días vividos 1 para tener más o menos la misma variable, para poder tener más o menos el mismo relleno y que veáis la relación de uno con otro, ¿no? Venga, ¿cómo podemos obtener el ahora? Eso es lo preocupante, ¿no? Cuando vamos a obtener cualquier tema de tiempo, el poder obtener el día, el poder obtener la hora y lo más importante de todo, el poder operar con fechas de una forma de matemática, de puedo sumar un día, puedo sumar una semana, que puedo trabajar en esos aspectos, es vital. No hay otra forma de decirlo, ¿vale? Si normalmente tenéis problemas con esto, lo que siempre recomiendo es trabajar en tiempo de Unix, ¿vale? Trabajar con los segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970 y de esa manera no vais a tener problemas, porque esta cifra en segundos es un número entero, se puede operar con ello, se puede convertir a cualquier otro aspecto, ¿no? Lo podemos convertir a horas, lo podemos convertir a meses y vamos a poder operar fácilmente. No es lo más ideal, ¿vale? Pero si no tenemos alternativas, sí que es cierto que es lo mejor para utilizar. Venga, pues teniendo esto en cuenta, vamos a buscar esa solución de obtener el ahora e intentar hacer una resta. En el caso de Python, la ventaja que obtenemos es que vamos a poder hacerlo de una manera sencilla. Hay lenguajes en los que esto mismo es más complicado, bien por la razón que sea. Normalmente suele ser porque al final hay más tipos que son diferentes, entonces es más complicado, ¿no?, que podamos hacer determinadas restas. Venga, pues vamos a obtener la hora, como os comentaba antes.
Y para ello, el ahora lo vamos a coger con una librería que todavía no tenemos, entonces tenemos que agregar de una forma parecida como hicimos con random, en este caso el lunes, ¿no? Que es cuando con determinados parámetros, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Venga, pues respecto a las letras que voy a utilizar, yo digo que es muy fácil encontrar la documentación. Ahora, si no, os busco la página para que lo podáis consultar, ¿vale? Y vais a poder obtener esas letras de una forma fácil. Es más, en varios lenguajes, creo que en casi todos, al final comparten lo mismo, por ahorrar problemas, ¿no? Quizás es una de las pocas cosas que se puede agradecer que ya hayan hecho algo igual todos. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues con porcentaje D voy a obtener el día. Con porcentaje M voy a obtener el mes. Y con el porcentaje año voy a obtener el año. Sin embargo, aquí hay otro problema. Como yo estoy poniendo barra, la barra de... en este caso no me está haciendo que Python pinte bien, ¿vale? Entonces no penséis que esto puede ser un error. Si tenéis dudas, en todo caso, siempre se puede lanzar, ¿no? Ejecutar, y dependiendo del lenguaje que tengáis, pues si es interpretado, el interpretador os dirá si está bien o no está bien, o si es compilado, a la hora de compilar es lo primero que chillará, ¿no?
Entonces, de esa manera podemos estar seguros, ¿no? Si funciona, si podemos hacer alguna prueba con este código de una forma aislada, es una forma de validar, ¿no? Que lo que estamos escribiendo es correcto. Venga, pues esto sería la fecha de nacimiento, ¿vale? Y de esta manera vamos a poder cogerlo. Una vez que tenemos esto, lo primero que voy a hacer va a ser guardarlo y ejecutarlo para ver que no hay ningún problema, que es lo que os trataba de comentar. Venga, el 1 del 1 del 2000, y sin embargo me dice que hemos vivido, se ha ejecutado hasta el final. Como no tengo nada impreso, quiere decir que ha pasado por estas dos líneas y no ha habido ningún problema. No se ha originado ningún problema con ese código, ¿vale? La cosa es que luego tenga algo correcto. Venga, ¿cómo puedo saber exactamente lo que tengo sin imprimirlo? Y puedo en este caso sacarle partido a lo que vengo haciendo. Pues recordar que en Python podemos depurar igual que en cualquier otro lenguaje. Y en Visual Studio Code es tan fácil como poner los puntos de interrupción como estáis viendo en esta parte de la izquierda, ¿no? A la izquierda los números estoy hablando. Entonces si ponemos, por ejemplo, los puntos de interrupción en la línea 11, donde tenemos el ahora, cuando le demos a depurar, se va a parar justamente en esa línea, ¿no? Entonces, al pararse justamente en esa línea, nosotros vamos a poder ejecutarlo línea a línea, o podemos en este caso ejecutarlo en bloque, o reiniciarlo, o pararlo, ¿vale? Tenemos distintas opciones que pueden ser válidas de cara a depurar un código. Venga, entonces, ¿qué más vamos a hacer en este aspecto para, bueno, pues para evitar estas situaciones, ¿no? Pues cuando tenemos esto y ya tenemos claro que vamos a depurar, pues lo siguiente es venirnos a la cuarta opción, ¿de acuerdo? Que tenemos en este caso a la izquierda, donde tenemos el bicho, ¿no? Y lo vamos a depurar, ¿vale? De las opciones que nos aparecen, dependiendo de lo que estemos desarrollando en Python, puede ser más interesante elegir una o elegir otra, ¿no? Mi recomendación, bueno, pues como esto estamos haciendo script, por ahora no nos compliquemos y elegimos el primero. Es más, en muchos de los otros proyectos más adelante, el primero todavía seguramente nos va a seguir siendo útil, ¿de acuerdo? Venga, pues con la depuración hemos entrado y sin embargo no se ha parado en ahora, parece que no hay nada raro y en la parte de abajo de la consola me está pidiendo el día. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando estamos ejecutándolo, como podéis observar, es lo primero que tengo que resolver. No tengo otro contenido, ¿no?, que resolver, sino tengo que darle esos datos para que pueda pasar por la línea 3, 4 y 5. Venga, pues le damos los datos. Una vez que ya lo tenemos, el código se sigue ejecutando y llegamos a esa línea 11 que es la que queríamos precisamente parar. Bueno, ¿qué más vemos? Pues en la parte de la izquierda, aparte de ver otros conceptos que quizás son más interesantes ver más adelante, tenemos las variables que hemos declarado hasta ahora, ¿no? Tenemos el año, el día, el mes, tenemos los días vividos 1, que es lo que hemos generado anteriormente, y también tenemos la librería que hemos incorporado de datetime, ¿no? Podemos ver pues determinados valores que tenemos en este caso para trabajar. Fijaos en problemas que tendremos a futuro, que seguramente esto pues en algún momento habrá que corregir si Python llega al año 10.000, ¿no? Que es que el máximo año que tenemos son 9.999. Es uno de los problemas que vamos a tener a nivel de efecto 2000 y como podéis ver ya está aquí, ¿vale? Entonces es algo que ya se puede corregir y no esperar al año 9.999 a un mes de las campanadas, ¿no?, para corregirlo. Venga, siguiendo, vamos a ejecutar esta línea, por lo tanto, de los controles que tengo en la parte de arriba, podemos ejecutar el segundo para ejecutar, bueno, pues línea a línea, ¿no?, del código que tengo. Si pasamos justamente con el segundo, que es de línea a línea, el primero sería de continuar al siguiente punto de interrupción o hasta donde se vuelva a parar el código. Y luego, bueno, pues los dos últimos que quizás son los más importantes ahora mismo, o bien reiniciar la prueba, la depuración que esté haciendo, o bien pararla en seco, ¿vale? Entonces, con esto, si nos vamos a la hora, fijaos lo que me está capturando, ¿no? Podemos desplegar y tenemos el año, tenemos los segundos, el mes, el minuto, el microsegundo, la hora, ¿no?, el día. Tenemos determinados datos, ¿no?, que hemos ido añadiendo. Esto es en esencia lo que estamos generando cuando estamos haciendo algo de datetime, ¿vale? Tiene que ver obviamente con programación orientada a objetos, habría que entenderlo anteriormente para que no fuera tan confuso. Y cuando pasamos por la línea 12, problema que tenemos, que no se puede parar en la siguiente porque no hay más código. Entonces no somos capaces de verlo. Opciones rápidas para estos asuntos, ¿no? Pues en mi caso, lo que suelo hacer es cualquier código, ¿vale?, que me permita parar en la siguiente línea y poder procesarlo esa segunda línea, ¿no?, que no se nos había parado. Venga, volvemos a ejecutar.
Y venga, ya hemos pasado por el ahora, vamos a pasar también por la fecha de nacimiento. Y en la fecha de nacimiento, pues fijaos qué problema tenemos, ¿no? Aparentemente no tenemos nada, ¿no? Porque nos dice día 1, mes 1, año 2000. Pero bueno, no tenemos ni microsegundos, ni segundos, ni nada. Cuando estamos componiendo una fecha, recordar que si sobre todo es como en este caso, en el que paso día, mes, año, es con lo que estoy contando. Sin embargo, en el ahora tengo más precisión, ¿vale? Entonces, hay una pequeña diferencia, ¿no? Por el tema de horas, minutos, segundos, y esto también hay que tenerlo en cuenta si quiero tener datos exactos, ¿no? O no tener alguna situación que no sea correcta. Venga, por no marear más con este ejercicio, sobre todo porque poco a poco nos vamos quedando sin tiempo de esta clase, teniendo las dos cosas, ¿vale? Lo que voy a hacer es un pequeño cambio en este now y lo voy a cambiar a today. Es justamente para resolver lo que os comentaba. Voy a obtener la fecha, voy a obtener una foto precisamente de la fecha, pero lo voy a hacer de únicamente día, mes, año. No me importa en este caso nada el tener pues minutos, horas, etcétera. Eso no me interesa en nada. Entonces por ello mismo voy a dejarlo de esta manera. ¿Qué más cosas vamos a hacer? Pues lo que os comentaba al inicio cuando hablábamos de las fechas, de qué necesito para trabajar con ello. Pues necesito poder restarlo. Si yo no puedo restarlo como una operación matemática, pues apagar y vámonos, ¿vale? No le dediquéis ni un minuto de vuestro tiempo para ello. Entonces lo que tengo que hacer es, de la hora, le voy a restar la fecha de nacimiento. El resultado, ¿de acuerdo? Pues venga, vamos a ponerle resultado. Ese resultado va a ser el mismo formato, ¿de acuerdo? Tengo un datetime, pues al final lo que voy a tener es un datetime. Es un tipo distinto, ¿no? De como veníamos hablando de integer o de string, etcétera. Simplemente tiene otro formato por dentro. Cuando veamos algo más de programación orientada a objetos, seguro que puedo explicarlo mucho mejor. Venga, pues una vez que tenemos el resultado, vamos a coger nuestra cadena de texto que teníamos anteriormente y vamos a imprimirlo más o menos siguiendo el mismo patrón, imprimiendo los días vividos e imprimiendo en este caso los días que se ha dormido. Para ello vamos a apoyarnos en los resultados y en lo que vamos a imprimir. Venga, pues lo lanzamos a ver si ocurre algo, si funciona todo. Y este es el problema que tenemos. Es decir, nos está indicando que no puedo convertir algo de este estilo, puesto que lo que espera es un string y sin embargo lo que le estamos pasando es, digamos que un tipo distinto, ¿no? Entonces, recordar leer muy bien también los mensajes de error para saber qué podemos hacer, porque si no, a veces podemos darle vueltas y cosas comunes que al final veo, ¿no? Pues llegáis aquí y decís, bueno, pues todo está mal, ala, nos lo cargamos. Y eso no es la mejor solución, ¿no? Y ya os digo, pasa más a menudo de lo que pensáis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues es un problema del tipo. Como este tipo no es un string, no es un int, aunque necesite un string, ¿no? No es un tipo que a lo mejor pueda hacer una conversión sencilla, pues tengo que ver qué hay dentro para poder utilizarlo. Y justamente en datetime lo que tengo son días. Entonces, es justamente lo que necesito. También aparte de tener justamente esto que necesito, también me va a permitir tanto en mostrar los días como en hacer la operación. Si lo lanzamos otra vez para que lo podáis comprobar, ¿vale? Pues veis que estamos hablando de justamente de esas fechas, ¿no? Y ya tenemos lo exacto, lo que corresponde si habéis nacido en el 2000 y podéis ver en este caso la diferencia de días, ¿no? Hay más o menos 100 días de diferencia y de esa manera estamos obteniendo esa precisión, ¿no? Venga, pues ventajas que tenemos de hacer este tipo de código, ¿no? Ventajas que os puedo comentar de tener que recurrir a algo muy rápido, ¿no? En vez de algo que no sabemos todavía hacer, pero que es exacto. Bueno, pues si tenemos alguna situación, sobre todo un dato que no sea crítico, cuando tenemos alguna aplicación que tiene algún dato que no es tan importante, casos específicos, ¿no? Pero situaciones en las que al final puedo recurrir a un cálculo temporal, ¿no? Un cálculo que no es exacto, pero oye, ya tenemos algo resuelto, ya podemos seguir con lo siguiente y a lo mejor con más tranquilidad pues puedo dar una mejor solución. También pensarlo como son las aplicaciones de móviles o las aplicaciones en general al día de hoy. Es muy normal básicamente tener actualizaciones de todo todos los días, ¿no? O todas las semanas. Simplemente mirar vuestro móvil, ¿no? Entonces, por ello mismo, no os preocupéis muchas veces en obtener una buena solución, sino es importante tener unos buenos cimientos y poder construir correctamente hacia arriba. Eso es sobre todo lo que más hay que esmerarse para luego no tener problemas.
Venga, pues hoy justamente nos ha dado tiempo únicamente a dos ejercicios. Me hubiera gustado algo más. También me hubiera gustado en este caso que tuvierais más preguntas, que tuvierais más movimiento en este caso con todo ello, porque seguramente de esa manera podemos sacar más partido a todo este curso. Ya digo, por mi parte no hay ningún problema y estoy encantado en este caso de hacer algo así. Así que si alguien tiene preguntas, si alguien quiere reservárselas, si alguien tiene incluso algún código que no le funciona o algo que quiere comentar, lo podemos ver también sin ningún problema. Y el motivo de todo esto al final se trata de intentar echar una mano a quien pueda. Entonces, por mi parte, encantado de responder cualquier ayuda y todo lo que os pueda aportar, estupendo. Si no lo sé, bueno, pues siempre podemos investigar juntos, ¿no? Y encontrar pues cosas de que aprender. Entonces, encantado también con ello. Así que nada más, lo dicho, gracias en este caso por estar una horita por aquí, ¿no? Más o menos conmigo y ir viendo este tipo de cursos. El sábado, como os diré, no sé todavía la hora cuando haré esas respuestas de las preguntas que me podáis hacer o un poco ponerme a ver qué respuestas, qué preguntas tenéis, ¿no? Y el domingo tenemos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, en la siguiente clase haremos algún ejercicio más con bucles, que se me han quedado varias cosas por comentar y seguiremos con más contenido, ¿vale? Entonces, lo dicho, tenéis las redes sociales, tenéis el Discord, que os invito a que os unáis y poco más que deciros, ¿vale? Así que nos vemos en la siguiente transmisión. Venga, un saludo.